Empecemos por el principio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de marcas? Una marca es un signo distintivo que permite diferenciar los servicios o productos de una persona o una empresa de otros. Una marca puede coger varias formas, puede consistir en un nombre, un logo, una combinación de ambos, pero también de otros elementos como, por ejemplo, sonidos. Lo importante es que sea distintivo. Las marcas se protegen mediante registro con la oficina adecuada en cada país. Una marca no registrada puede tener algún nivel de protección, especialmente si es conocida, pero el registro siempre es preferible. Por eso las marcas famosas que conoces están registradas con la Oficina Española de Patentes y Marcas o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Ahora puede que estés pensando, ¿y esto a mí cómo me afecta? Simplemente estoy creando contenido artístico, humorístico o entretenido en la web, no estoy creando un imperio comercial. Pues te vamos a explicar por qué esto es relevante para ti. La función principal de las marcas es la de diferenciar e individualizar unos productos o servicios y así actuar como insignia de origen. En ese sentido, la misión de una marca es evitar que la gente confunda algunos productos con otros o crea que existe una relación comercial entre una entidad y otra cuando no la hay. Ten en cuenta esta palabra, confusión. Esto es lo que las marcas intentan evitar. Si al usar la marca de otro creas dicha confusión para el público y das la impresión que estás relacionada con ella, cuando no es el caso, te encontrarás con ciertos problemas. Para evitar dicha confusión, es preferible que al crear un canal o una cuenta en redes sociales evites utilizar un nombre de usuario que sea idéntico o similar a una marca registrada por otra persona o empresa, sobre todo si el contenido que creas está relacionado con el mismo tipo de productos. Por ejemplo, llamar una cuenta Instagram IKEA Muebles para una página de decoración interior quizás no sea una buena idea. A la hora de crear tu contenido, sean vídeos, stories o fotos, ten en cuenta que el uso de marcas registradas de otros puede ser permitido siempre y cuando cumplas con unas reglas básicas. Dentro de tu contenido, el uso de la marca de un tercero está permitido cuando se trata de una referencia a los productos o servicios protegidos por la marca o un comentario sobre estos productos o servicios, incluido una comparación con otros. En general, se puede crear una página de fans de una marca, incluso sin el permiso del propietario de la misma, pero otra vez, siempre y cuando no se dé la impresión al espectador que estás hablando en nombre de la marca o con su respaldo. En el caso de contenido patrocinado, estás seguro de que no estás infringiendo la marca. No obstante, ten cuidado porque las redes sociales tienen reglas muy estrictas. Si alguien te paga para promocionar su marca, esto se considerará publicidad y las leyes vigentes en la mayoría de países exigen máxima transparencia en estos casos. Tienes que declarar que tu vídeo o publicación incluye contenido promocional. Hemos visto lo que pasa cuando quieres utilizar las marcas de otros. Pues quizás te habrás dado cuenta de lo útil que te puede resultar tener tu propia marca registrada. Registrando tu marca te aseguras que otros no podrán copiarla, aseguras la seguridad de tu identidad online. Tener una marca registrada te permitirá crear nuevos canales de promoción vía las redes sociales. Algunas, como Instagram o TikTok, tienen mecanismos específicos para la promoción de contenidos de marcas. Finalmente, tener una marca registrada y reconocida por tus followers te facilita mucho la vida a la hora de expandir tu actividad más allá de las redes sociales. La creación y comercialización de productos derivados como camisetas, libros u otros productos tiene más probabilidad de éxito si se apoya en una marca fuerte. Ya en nuestro próximo tutorial veremos cómo puedes utilizar las redes sociales y sus herramientas para crear tu marca, comercializarla y hacerla crecer.